Bienvenidos a Off Tops. Hoy presentaremos las 9 ramas de la filosofía. Número 1. Metafísica. La primera de las ramas de la filosofía que vamos a explicar es la metafísica. Consiste en una rama bastante abstracta, basada en el estudio de la existencia. Pretende responder a la siguiente pregunta: ¿qué es la existencia? Con existencia, la metafísica hace referencia a todo aquello que existe, más allá del propio ser. Intenta, además, analizar la naturaleza de la misma. Otra de las cuestiones que pretende responder es: ¿el mundo es real o es una ilusión? Es decir, pretende analizar también la realidad en la que vivimos. Número 2. Ética. Esta segunda rama de la filosofía, la ética, tiene como objeto de estudio el bien y el mal, es decir, trata de discernir qué está bien y qué está mal, en relación a las acciones y los pensamientos del individuo. Pretende responder a la cuestión: ¿qué debo hacer? O, ¿cómo puedo actuar correctamente o moralmente? A la ética también se le llama filosofía moral, porque estudia la moral. Además, pretende establecer los valores éticos universales. Número 3. Estética. Esta rama de la filosofía tiene por objeto de estudio el arte. Intentar describir qué objetivos y propósitos se esconden detrás de todas las formas artísticas. El arte engloba disciplinas como la literatura, la escultura, la pintura, la música. Pero también abarca elementos naturales que son de por sí bellos. Es decir, la estética también pretende apreciar la belleza, determinar dónde se encuentra, analizar su naturaleza y composición. Número 4. Epistemología. La siguiente de las ramas de la filosofía es la epistemología. Esta rama tiene como objeto de estudio la metodología que permite adquirir conocimiento, es decir, pretende responder a la siguiente cuestión: ¿cómo aprendemos? O, ¿cómo conocemos, sabemos? Así, además de estudiar la metodología que permite que conozcamos el mundo, también estudia la naturaleza de este conocimiento, sus propiedades, características. También abarca el razonamiento lógico, que permite entender ciertos conceptos. Número 5. Filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje se encarga de estudiar la naturaleza del propio lenguaje, y cómo podemos usarlo para comunicarnos con los demás y con el entorno. Es decir, entiende y estudia el lenguaje como un sistema de comunicación universal. Concretamente, la filosofía del lenguaje pretende descomponer el mismo en sus aspectos más específicos, pero también más generales. Además, pretende evaluar el significado del mismo, qué relación existe entre el lenguaje y pensamiento, así como la relación entre el lenguaje y el mundo. Por otro lado, engloba también la pragmática. La pragmática es la parte de la lingüística que estudia cómo utilizamos el lenguaje, en qué contextos, de qué forma, entre otros. Número 6. Filosofía política. La filosofía política pretende reflexionar sobre la propia política. ¿Qué quiere decir esto? Que pretende estudiar toda clase de ideologías políticas. Concretamente, se encarga de analizar la lógica y los conceptos que se esconden tras ellas. Además, estudia las diferentes propuestas políticas, y sus valores subyacentes. Finalmente, estudia también los conceptos y teorías subyacentes a los movimientos sociales y políticos. Esta rama se encarga de analizar cómo debe ser la relación entre la sociedad y las personas. Es por ello que también se encarga de temas relacionados con el gobierno, las leyes, la justicia, la libertad, los derechos, etc. La filosofía política pretende determinar qué debe hacer un gobierno para proteger las libertades y los derechos de las personas, por ejemplo. Número 7. Ontología. Es otra de las ramas de la filosofía. En realidad, forma parte de la metafísica. Se encarga de estudiar la existencia de los fenómenos, es decir, estudia el ser en general, además de sus propiedades y conceptos subyacentes. Se pregunta: ¿qué existe y qué no? ¿En qué sentido esto existe y esto no? Otras cuestiones a las que intenta responder la ontología son: ¿qué es la materia? ¿Qué es el espacio-tiempo? Como vemos, es una rama bastante abstracta, al igual que la metafísica. Número 8. Filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia tiene su origen al final de los años 20. Esta rama tiene como objeto de estudio la propia ciencia, analiza su naturaleza y sus propiedades. Además, pretende averiguar cómo se aplica la ciencia a fin de obtener datos válidos. Es decir, reflexiona sobre el conocimiento científico e investiga la práctica científica, entre otros. Busca averiguar cómo se evalúan las teorías científicas, por ejemplo. Número 9. Antropología. Es otra de las ramas de la filosofía, que además se considera una ciencia independiente. Se encarga de estudiar las comunidades humanas, concretamente, se ocupa de sus manifestaciones, tanto sociales y culturales, como de sus aspectos físicos. Además, analiza todo aquello relacionado con el ser humano, y pretende averiguar cuál es su lugar en el universo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Digan en los comentarios qué tops quieren que haga.